Benvinguts i benvingudes. Això funciona, no? Sí. Vale. Doncs res, aquí al CUIM estem molt contents perquè el curs Societat Longeva i Polítiques Locals, Reptes i Oportunitats, Drets i Diversitats, dirigit per Estrella Argüelles, que m'acompanya. Doncs el programa és superinteressant i a més tenim públic, tenim moltes persones inscrites, o sigui que continuem amb el compromís de portar portar a la CUIM converses que són molt rellevants pel present i el futur de la nostra societat. I el tema de la longevitat és una realitat, és una transformació demogràfica que ja estem vivint. No sé si tenim prou clar què és el que hem de fer per adaptar les polítiques públiques, per adaptar les institucions i les ciutats a aquesta realitat, a aquesta nova realitat, perquè vivim més, però no sabem si vivim millor. Llavors, té sentit vivir més si això comporta més qualitat de vida, no? Per a tothom. I llavors hem de parlar molt sobre com reformem les polítiques públiques, les ciutats, les polítiques urbanes, per afrontar els reptes d'aquesta nova realitat. I res més, Estrella, et dono la paraula, benvingudes i benvinguts de nou i endavant. Gràcies, Estrella. Gràcies, Marga. I moltes gràcies a la CUIM per acollir avui el curs que hem muntat des de la Diputació de Barcelona. És veritat que soc la directora del curs, però he d'agrair el treball que han fet les tècniques i els tècnics de la Diputació de Barcelona, especialitzats en matèria de gent gran i envelliment, que han sigut els científics d'aquest programa i d'aquestes ponències que tindrem avui. Vull agrair abans de res també la participació dels ponents i les ponents d'avui. Tenim un quadre de ponents impressionant, superinteressant, i jo crec que gaudirem molt de la jornada d'avui. A més, ens acompanya una relatora, la nostra periodista favorita, o sigui que ho farem superbé, perquè a més sap molt de polítiques també d'envelliment i ho farà superbé, molt agraïda també, Milagros. Bé, hem fet unes petites notes perquè no me'n volia oblidar de res, però aniré de presseta, no soc de ficar molt rotllo. Bé, primer de tot, agrair-vos la vostra presència a aquest curs de polítiques d'envelliment en el marc d'una societat longeva que hem dissenyat amb la idea de poder i convidar-vos a repensar les polítiques locals per garantir que els envelliments siguin més dignes i en plena plenitud de drets. I ja veureu que parlem d'envelliments i no d'envelliment. Una de les transformacions socials més rellevants de la nostra època és el canvi de l'estructura sociodemogràfica. De fet, tenim estudis recents que diu que Espanya el 2040 segurament superarà Japó com el país més longeu i amb més esperança de vida, que serà superior als 85 anys. O sigui que tenim un escenari per davant en un futur, però ara també per preparar polítiques de longevitat, jo crec que molt important. D'altra banda, això que estem vivint és la revolució de la longevitat i tenim un gran repte en la dimensió per adaptar les nostres mirades i polítiques, tant en clau de drets com de promoció, com de participació i de cures i suports. Des de l'àrea de sostenibilitat cicle de vida de la Diputació de Barcelona, creiem que calen polítiques locals que parteixin del coneixement que ja tenen els ens locals. Els ens locals han fet molt per les polítiques locals, però pensem que cal donar-li una volta més. Pensem que no és moment, o que ja no només és moment de casals d'avis i d'envelliment actiu, sinó que cal tenir una mirada molt més integral i integradora, de forma que les persones que ens fem grans trobem una societat feta a les nostres necessitats, des d'una mirada totalment integral i transversal. I us parlem d'envelliments en aquest curs perquè pensem que l'envelliment no és únic i singular, sinó que hi ha moltes maneres d'envellir. I això té a veure amb eixos com el gènere, com l'edat, com les diverses generacions, com les trajectòries vitals, la classe social,
al lloc on vius, a l'accés als recursos, la discapacitat o fins i tot les dependències. L'envelliment és desigual i diferent. I és un moment on des de les administracions públiques hem d'estar molt vigilants de que no es produeixen discriminacions per raó d'edat, com és l'edatisme, o per raons de capacitats o gèneres. Tenim que vigilar que les nostres polítiques s'adrecin a tothom. Volem repensar aquestes mirades des d'una mirada de procés de vida, de cicles vitals que permetin garantir una vida que promogui les relacions socials, les relacions intergeneracionals, les relacions on es produeixin vincles amb la comunitat. Les persones vivim en comunitat i la gent gran té que ser un motor de les nostres comunitats. Les polítiques de proximitat dels ajuntaments i dels barris han de treballar perquè en aquesta comunitat es produeixin aquests fenòmens de cura, de socialització, de relacions socials, per evitar aquests fenòmens que s'estan produint, com és la soledat no desitjada o l'aïllament de persones que hem decidit que no tenen les capacitats que alguns diuen que hem de tenir tots, no? Les persones grans tenen moltíssimes capacitats, moltes més segurament que alguns joves, que encara no han desenvolupat tot el seu recorregut, per tant hem d'adaptar les nostres polítiques a aquestes persones. No vull enrotllar-me més, porto més coses, però vull passar ja a l'última reflexió. També volem convidar a les polítiques locals a fer polítiques contra l'edatisme. Tothom ha definit una longevitat que no té res a veure amb la que pensen les persones grans que ha de ser. Les aspiracions de les persones grans, les ganes de fer els coneixements, el capità de coneixement quotidià i intel·lectual no té res a veure amb el que s'estan explicant de que seran les persones grans. Per tant, nosaltres, com a ens que fem polítiques locals, hem de lluitar per erradicar l'edatisme en les polítiques públiques, ja sigui en la comunicació, en la salut, en les polítiques d'igualtat de gènere o LGTBI, en les polítiques d'habitatge. Hem de pensar noves formes d'habitatge i sobretot hem de pensar espais comunitaris que no responguin a les polítiques que hem fet fins ara. La gent gran, potser hi ha una part de la gent gran que vol jugar a la quatrola, quiere jugar a la quatrola, quiere jugar al domino o hacer bailes en línia. Però tenim molta gent gran i molta gent que aspira que el seu procés d'envelliment sigui molt més ric, molt més social i molt més productiu, perquè podem produir moltes coses que no té res a veure amb el sistema productiu econòmic. Per tant, us convidem a aquesta mirada, us convidem a que gaudiu de les persones que avui ens acompanyaran i moltes gràcies per vindre avui i assistir a aquest curs, avui i demà. Gràcies en nom de la Diputació i en nom de l'àrea de sostenibilitat social, cicle de vida i comunitat. Molt bé, gràcies. Bon dia a tothom, benvinguts. Tenim per davant 2 matins que estic segura que seran superprofitosos, almenys els organitzadors desitgen que sigui així. I la primera taula ja és una injecció en vena, en la que el Javier Llanguas ens situarà una mica en el marc en el que després anirem desenvolupant les diferents taules. És un tema, com tots sabeu, importantíssim. Vosaltres que treballeu, els que treballeu en aquesta qüestió, ho sabeu millor que ningú, però els que no hi treballeu també, perquè jo encara em sorprenc ara aquest matí quan venia que al metro s'aixequés algú per deixar-me el seient i segueixo sorprenent-me, quan segurament segons les regles està bé que algú em deixi el seient, perquè ja tinc l'edat, però això vol dir que la situació psicològica de cadascú i la situació sociològica d'una col·lectivitat i les normes moltes vegades no sempre encaixen del tot bé. I d'això és del que anem a parlar ara amb el Javier Llanguas. Us faré una
presentació de la seva trajectòria, encara que molts de vosaltres segur que el coneixeu, però pels que no el coneixeu, ell és doctor en Psicologia per la Universitat Autònoma de Madrid, màster en Neuropsicologia Clínica per la Universitat de Barcelona, MBA per la Universitat de Deusto, expert en mètodes avançats d'estadística de la UNED i expert en educació d'adults per la Universitat Pontificia de Salamanca. Ha treballat al Centre Gerontològic Egogaín, ¿lo digo bien? Egogaín, de la Diputació Foral de Guipúscoa, i també ha ocupat en diferents càrrecs directius a la Matia Fundació i a la Matia Instituto. I entre el 2015 i el 2019 ha estat president de la secció europea de Ciències Socials i del Comportament de la International Association of Gerontology and Geriatrics. Teniu articles d'ells, podeu trobar-los molt fàcilment. Fa docència en diverses universitats, està treballant en diverses universitats espanyoles i estrangeres i és autor de nombrosos articles tant científics com també de divulgació, que això és molt important, i llibres relatiu a l'atenció i a la intervenció de les persones grans. A l'octubre del 2021, l'editorial Destino va publicar Pasos para una nueva vejez. I ara mateix està treballant en una investigació que pel tas que em va fer quan vam estar per parlar per aquesta secció em sembla molt interessant. Així que el primer que et demano és que ens expliquis què és l'últim que estàs treballant i què has fet. Bueno, pues nada, bon dia a tothom, a totes y a tots. Gracias por la presentación. A partir de ahora hablaré castellano. No, cap problema. Es que yo soy de Donosti y entonces el catalán lo entiendo, pero tengo problemas todavía. No soy como Aznar, que hablaba en la intimidad, vamos a decir, por contarlo así. Estamos, yo creo que todos, ¿no? Y todas interesados un poco, en distintos temas. Nosotros estamos especialmente interesados en conocer, cómo son eso que llamamos nueva longevidad, ¿sí? Es decir, por centrarlo de alguna forma, las personas que nacimos, yo soy de esa generación, aquí estamos muchos que seremos de esa generación, entre el 57 y el 73, y que esas generaciones, que son las generaciones del baby boom, son generaciones muy nutridas en términos de personas. En España nacimos 14 millones de niños, niñas en aquel entonces, 650.000 niños al año. Me imagino que ahora no habría ginecólogos ni matronas para traer tanto niño al mundo, pero son generaciones que en la introducción ya se ha dicho, ¿no? Son las generaciones más formadas de la historia de España, sin duda alguna, especialmente es muy relevante ¿no? en el tema de las mujeres, por ejemplo, en comparación con los hombres. Creo que hay mucha más ruptura de esas generaciones con sus madres que las que tienen estas personas que ahora están en la cincuentena o en la sexta década de la vida con respecto a sus hijas. Quiero decir que la ruptura que se hace en términos de independencia, proyecto personal, economía y todo eso ya está en las generaciones anteriores, ¿no? Nosotros estamos interesados porque son muchos y muchas, sí, más o menos. Yo no tengo datos de Cataluña, pero para que os hagáis una idea, en España el 20 y algo por ciento, 22%, 23% de esas generaciones se van a jubilar en los próximos años, ¿sí? O nos vamos a jubilar en los próximos años. Me imagino que en Cataluña es igual, desde luego los datos para el País Vasco son exactamente lo mismo, el 20 y tantos por ciento. Y entonces, ¿el interés cuál es? Saber cuál es su deseo, cómo quieren envejecer, cómo viven el proyecto vital, si realmente hay tanta ruptura o no con respecto a sus padres, madres, es decir, los que ahora tienen 80, 90 años. Estamos interesados en conocer, por ejemplo, si el modelo de entender la vejez que tenemos ahora sirve o no sirve para estos nuevos mayores que vienen. Quiero decir que la política de envejecimiento activo, ya sabéis, Asamblea Mundial del Envejecimiento, año 2002 en Madrid, yo estaba por allí, sabéis, de la ONU, se hizo el paradigma del envejecimiento activo, que es mucho más de lo que hay, mucho más que la actividad, pero eso estaba hecho para las personas que en ese momento tenían 70 o 65, 80 años y han pasado pues unos 25, ¿no? Quiero decir que yo creo que es probable que estos nuevos mayores pues de hecho tienen, ¿no?, algunas disonancias con respecto a la manera que tenemos de entender la vejez. Estamos interesados en eso y estamos interesados en
cómo quieren ellos afrontar y qué políticas o qué estrategias deberíamos de tener diferenciales con respecto al futuro, ¿sí? Porque si no, pues que resultará que habrá, pues dentro de poco, 1 de cada 3, digo, dentro de poco en términos demográficos, será mayor de 65 y bueno, a nivel general creo que no, las sociedades que puedan integrar y comprender estas nuevas vejeces serán diferenciales con respecto a otras que no sean capaces de integrar a toda esta gente, por un lado en términos sociales, quiero decir, es decir, si hacemos lo que estamos haciendo ahora con el envejecimiento, que es sacarlo a las afueras, ¿sabéis? Por decirlo suave, y dejarlo allí puesto y no contar con él más que para cosas muy concretas, llenar la vida de actividades, que es lo que hacemos ahora, ¿no? Un buen mayor, pues es eso, ¿no? Digo, por contarlo así, ¿no? Da lo mismo la Playa de la Concha que pasar ahí a la Barceloneta, ¿no? Y le ves de buena mañana a los señores y señoras chándal en mano, pues, ¿no? Haciendo deporte, andando, luego a las 9 tienen otra cosa, a las 10 otra, cantan, a las 11 universidad de mayores, a las 12, bueno, una especie de como de paradigma de vejez hiperactiva, vamos a decir, ¿no? Ese es un buen mayor, no activo, porque, vamos, sino casi hiperactivo. Y bueno, hemos integrado muy bien que en la vejez la salud es muy importante, es verdad, esto ha tenido consecuencias muy, muy importantes, pero en general de las cuestiones importantes de la vida la vejez sigue estando ausente, ¿no? Tenemos una mirada, por ejemplo, de la jubilación en que parece que jubilarse de la actividad laboral es jubilarse de los retos y desafíos de la vida. Este es un paradigma que estaba pensado. Ya sé que hay muchas más cosas que en el paradigma del envejecimiento activo, ¿eh? No quiero ser frívolo, pero por resumirlo mucho, estaba pensado pues cuando la vejez tenía un tiempo determinado. Claro, yo no sé si ese paradigma vale para cuando una vejez se extiende en el tiempo 2 o 3 décadas de la vida, en muchos casos, que es 1/3 de la vida. 1/3, ¿eh? Se dice pronto. O sea, entre 65 y 95 hay exactamente los mismos años que entre 0 y 30. Si pasan muchas cosas entre 0 y 30, pues yo entiendo, no sé muy bien, pero entiendo que entre 65 y 95 pasarán otras muchas distintas. Vale, en eso estamos, ¿no? Bueno, cuando vamos a preguntar a estas personas y vamos preguntando, que era la pregunta de, valga la redundancia de Milagros, cuando estamos preguntando a esas personas entre 55, 65, 68 años cómo viven su proyecto vital, pues aparecen una serie de dimensiones en el discurso que más o menos aparecen en todas las personas, vamos a decir, independiente del sexo, del género, perdón, independiente de su estatus, aunque luego hay algunas cuestiones a señalar ahí. Bueno, básicamente, pues nos aparecen 7 cuestiones. Una, la familia, ¿sí? La familia que sigue siendo un pilar fundamental, la familia que tiene muchos cambios por el camino porque estos nuevos mayores, pues muchos no tienen hijos o tienen menos hijos, muchos tienen parejas distintas, modos distintos de vida y convivencia. Quiero decir que bueno, tienen parejas, ha habido rupturas, divorcios, tienen pareja pero no viven juntos. O sea, aparecen cosas que hace 25 o 30 años eran insospechadas que aparecieran en la vejez. O sea, ver un divorciado hace 30 años, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar, por ejemplo, pues era una cosa que lo mirabas, ¿no? Diciendo, ¿no? Un separado, algo le habrá pasado, ¿no? Es decir, era una cosa bien extraña, ¿no? Bueno, ahora vienen estos cambios a la vejez. Yo veo, y luego si queréis entramos en la discusión, yo veo un cambio fundamental, para mí esencial, que es la familia sigue siendo importante, pero aparecen límites. ¿Límites entre qué? Entre lo que yo le tengo que dar a mi familia, mi compromiso familiar y mi compromiso con mi proyecto personal. Y ahí aparecen límites. Creo que esos límites son muy importantes. Esos límites fundamentalmente lo ponen las mujeres encima de la mesa, que dicen, oye, no, esto de la familia está muy bien, yo estoy disponible para ayudar, yo tal, pero también tengo un compromiso con mi proyecto de vida personal, ¿sabéis? Creo que la familia seguirá siendo un pilar importante, pero creo que vienen límites. Luego, si queréis, yo voy rápido para que podamos discutir y vamos luego, si queréis, Eso profundizando. Segunda, otro pilar muy relevante tiene que ver con los cuidados. Y ahí aparece
pues incertidumbres, ¿no? Aparecen, claro, incertidumbres importantes porque esto de que me cuiden como les cuidaban, como las generaciones que ahora tienen 80 y 90 tenían claro que sus hijas y algunos hijos les iban a cuidar más o menos, pues ahora los que envejecen, los de estas edades, los de nuestras edades, creen que esto es un tema personal, creen que se lo tiene que resolver cada uno el suyo, no confían en que sus hijos, hijas vayan a estar, algunos no tienen gente con la que les vaya a poder hacer, digamos, ese papel de cuidados, por lo cual, bueno, cambian el modo en el que quieren ser cuidados, pero también cambia el modo en que están dispuestos a cuidar a los otros, en el sentido de esto de cuidar a mi marido con Alzheimer, como era hasta hace poco norma casi, ¿no? 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año durante 15 años, sí, esto creo que se ha acabado. Es decir, no quiero decir con esto, creo que hay gente que seguirá cuidando así, pero muchas personas al menos dicen, oye, quiero compatibilizar mi vida de cuidados con la vida de cuidados con la vida personal. Si las parejas no viven en conjunto, esto todavía, por muy legítimo que sea que la gente viva como quiera, pero esto, claro, la sensación o la percepción de que le tengo que cuidar al otro que, ¿no?, que vive en Donosti y yo vivo en Barcelona, por poner un ejemplo, pues es limitada, ¿no? Porque yo tengo aquí mis hijos, mi familia, el otro tiene allí sus hijos, su familia. Quiero decir que vienen también cambios en ese sentido, pero especialmente son los límites que ponemos al cuidado, los límites que ponemos ¿no?, a la implicación, digamos, con los otros y al mantenimiento de mi propia vida. Vienen cambios también en que si son las generaciones, nuestros hijos, por decirlo así, o hijas, los que nos van a cuidar, queremos desterrar algunas actividades instrumentales. Me refiero a actividades instrumentales del cuidado, cambio de pañal, aseo, hacer la comida. Eso no queremos que nos lo hagan nuestros hijos. Eso preferimos sacarlo fuera a contratación, por decirlo así, ¿sí? Y lo que quisiéramos es que nos acompañaran. Esto es lo que dicen ellos y ellas muy resumidamente. Yo tengo dudas, honestamente, tengo dudas. Yo tengo dudas. Tengo dudas cuando oigo esos discursos y analizo esa información. Yo tengo, por contarlo así, tengo dudas de que eso sea verdad o es lo que toca decir. ¿Por qué? ¿Por qué te da esa sensación? Porque no queremos condicionar a nuestros hijos aunque lo deseemos, Claro. que es distinto. O sea, no es lo que yo quiero, sino lo que quiero decir para que mis hijos no sientan el peso del cuidado. Yo en algunas personas o en algunas entrevistas que hemos hecho creo que aparece esto claramente. Creo que hay una confianza en el co-living, co-housing, con otros, quiero decir, ¿no? Creo que eso también, creo que la solidaridad, la generosidad, Aquí tengo entre personas creo sí. que en este momento está limitada, pero No, pero profundiza un poquito más aquí porque yo tengo la experiencia de personas mayores, mi madre, por ejemplo, que siempre decía, no quiero ser una carga. Y esto las generaciones anteriores lo decían. No es un tema cultural de ahora, no quiero ser una carga. pero a ¿Crees la vez que...? tenían la seguridad de que probablemente sus hijas se ocuparían de Sí. ellas. Ahora esa seguridad es No la más tienen. incierta. Sí, creo que es más incierta. Creo que además, bueno, el acceso a la mujer al trabajo, por ejemplo, limita las posibilidades de eso. La globalización, no sabemos si nuestros hijos van a vivir o nuestras hijas a 8.000 kilómetros al este, al oeste o más cerca de... Creo que limita mucho, pero creo que hay un cambio cultural por detrás o de norma, de valores, o creo que viene un cambio ahí más profundo, creo, en la manera de cuidar, que igual hay una disonancia entre el deseo y lo que estoy dispuesto a pedir, es verdad. También hay una experiencia de cuidados en el que ese cuidado es muy complicado. O sea, dar la vida por el otro, ese cuidado que se exige a veces ¿no?, de 24 horas al día durante no sé cuántos años, deja y aparca tu vida por los otros, quizás también es una demanda excesiva, siempre ha sido excesiva, ¿no? Pero ahora quizás pesa más. Yo lo veo por ahí. Y también veo que estas soluciones del cuidado entre generaciones, cuando tú te pones a profundizar y dices, oye, ¿tú estarías dispuesto a vivir, por poner un ejemplo, con tus amigos? Sí, yo iría a vivir con mis amigos en una casa. ¿Tú estarías dispuesto a cuidar a tu amigo Paco
con una demencia, problemas de conducta, desinhibición. Es que esto pasa con las demencias, ¿eh? Esto es una realidad, ¿no? Sí. Claro, bueno, ¿estarías dispuesto a, no sé, a aguantar ciertos comportamientos? Cuando vas narrando esos comportamientos y confrontas a las personas con esas situaciones, yo creo que eso del co tiene límites. Nos imaginamos un co, todos estupendos y estupendas, con una buena salud, gozando de Una la vida, fiesta. y es verdad que el envejecimiento es eso, pero también el envejecimiento son límites y a veces una vida con necesidad de ayuda, y eso va a seguir siendo así. Dicho más poéticamente, no hay paraíso sin serpientes, por decirlo así. Esta es la realidad también de la vejez, ¿no? Que nos podemos poner estupendos, pero si estáis cerca de personas de 80 y tantos, 90 años, la fragilidad es un hecho, las pérdidas son un hecho, la vida con limitaciones son un hecho, y a veces, no siempre, pero a veces la necesidad de ayuda. Bueno, otra dimensión que todo el mundo enfatiza es la salud, ¿sí? En la salud, yo también creo que vienen cambios. Uno para mí relevante es que si para los que ahora tienen 90 años la salud podía ser un objetivo, sí, tener salud. ¿Tú qué quieres? Tener salud. ¿Sí? Eso lo oías a muchas personas, ¿no? Mayores, ¿no? Bueno, sigues preguntando y también a veces, ¿no? Te dicen, ¿tú qué quieres? Y entonces dice, ¿cuál es tu deseo? Y te dicen, que mi hijo apruebe las oposiciones. Bueno, ese será el de tu hijo, ¿no? Quiero decir que tú, a ver si tenemos otros, ¿no? Bueno, esa manera de funcionar creo que todavía existe, pero entra una versión mucho más instrumental del cuidado. Y esto tiene consecuencias. Instrumental me refiero a necesito tener salud para algo, mi vida, mi desarrollo, lo que quiero vivir, cumplimiento de mis deseos. O sea, es una generación muchísimo más formada en términos de salud. Ya sé, diréis, bueno, hay algunos que no tienen ni idea, sí, algunas, pues sí, pero en general, o sea, todo el mundo, vamos, que vas a las casas, abres el frigorífico, por decirlo así, y hay leche de avena, leche de soja, leche sin fructosa, yogur con proteínas, no sé si, ¿no? Por simbolizarlo de alguna manera, ¿no? Es decir, eso es otra, eso no veías en casa de las personas cuando ibas hace 20 o 30 años, ¿no? Bueno, creo que hay esa mirada instrumental y creo que hay un temor enorme, ¿enorme a qué? A la dependencia, a la discapacidad, a la enfermedad, a la pérdida de autonomía, a los problemas cognitivos, que todo el mundo los pone, ¿no? Es decir, hay a la vez que hay una mirada instrumental, hay una mirada de temor a dejar de ser yo, y esa es una mirada muy instaurada. Siguiente dimensión, igual voy un poco rápido, pero luego profundizamos en lo que queráis, ¿eh? Bueno, las relaciones y la soledad. A mí o sea, una de las cosas que encontramos es bueno, las relaciones siguen siendo esenciales. Creo que se vive un momento como de percepción de fragilización de las relaciones por parte de estas personas. Os recuerdo, entre 55, 52, 55, 65, 67 años, fragilización de esas relaciones, buscan, entienden que los valores que había o la manera de funcionar que tenían las relaciones antaño se han fragilizado, creen que la solidaridad tiene un límite, son individuos mucho más, no sé cómo decir. Hay un libro de Shirley Tarpley que se llama Alone Together, solos juntos, ¿sí? Bueno, creo que se sienten solos juntos a veces, ¿sí? Por coger el título de ese libro en concreto. Creo que tienen miedo a quedarse solos, creo que tienen miedo a la soledad, creo bueno, que les gustaría, creo que viven, por resumirlo mucho, esa fragilización de las relaciones y tienen miedo al aislamiento y miedo a la soledad y miedo a quedarse solos. Sobre todo esto es patente en los que no tienen generaciones por debajo, es decir, los que no han tenido hijos afrontan una vejez, y los que imaginaros que han tenido pérdidas, ¿no?, de personas, amigos, divorcios, etcétera, viven esta parte relacional de una manera bastante preocupada. Y esto, si tenemos tiempo luego, lo podemos unir con las dos primeras dimensiones que os contaba. Cuidados, que es un tipo específico de relación, y familia, que es otro tipo, vamos a decir, o subtipo de relación. Bueno,
Los siguientes dos, nosotros lo hemos dividido en dos, pero no sé, bueno, no tengo muy claro si esta es una división, o sea, una conceptualización buena, pero tienen que ver con los hobbies, las actividades, y la otra con algo que empieza a florecer mucho más, que tiene que ver con el desarrollo personal, el entender la vejez como un espacio no de pérdida exclusivamente, sino como un espacio como un momento de desarrollo personal, como una oportunidad de desarrollo personal. Bueno, la gente que tiene, o sea, si me permitís, sin ánimo de ser banal, hay como tres tipologías de sujetos, ¿no? Unos que no saben qué hacer con la vida, ¿sí? O sea, llegan a los territorios de la jubilación, ayer eran médicos, enfermeras, estaban en la cadena de montaje, me da lo mismo, CEO, no sé, lo que fuera cada uno, psicólogos, periodistas, lo que fuera cada uno, y resulta que es que al día siguiente no habían pensado qué hacer con la vida, no saben qué hacer con la vida y están ahí, digamos, en una vida gris marengo, ¿no? Bueno, gris un poquito más claro, depende de quién. No saben qué hacer, no han previsto, tienen 30 años de vida por delante, pensaban que la jubilación era la tierra prometida del descanso y resulta que ven, bueno, pues que esas expectativas que tenían sobre el placer, el goce, tal, bueno, se cumplen pero no del todo y están ahí metidos en una especie de vida, digamos, que no les satisface, ¿sí? Que no les satisface. Hay otros y otras que el tercer tipo sería, bueno, hay muchos en el medio de estos tipos, pero por aclararnos, que llenan el día y planifican sus actividades y buscan actividades de tipo más allá del bingo, del dominó y de ir al hogar del jubilado, ¿sí? Que luego si queréis hablamos de qué pasa con estos recursos, que tiene que ver con llenar el día de actividad. Entonces están apuntados a la Universidad de Mayores, van al gimnasio a las 7:30 de la mañana. De hecho, doy fe que en Donosti no hay manera de conseguir una máquina a las 7:30 de la mañana porque allí están todos los jubilados y jubiladas. Doy fe porque tengo un estudio hecho de los gimnasios municipales que me voy de uno al otro mirando y en todos pasa absolutamente lo mismo, ¿sí? Esto es un territorio de la gente entre la sexta, a partir de la sexta, séptima década de la vida, ¿sí? Bueno, cerrado el paréntesis, han asumido que una buena vejez es esa vejez activa o hiperactiva, por contarlo como os lo decía antes, cuidan a los nietos, van a la universidad de mayores, aprenden euskera, inglés, catalán, lo que sea, sacan al perro, tienen actividades, van llenando la vida. Y hay un grupo de estos que esto no les satisface y que buscan que esos 20 o 30 años sean unos años de plenitud. A mí lo de plenitud me suena un poco, ¿sabéis? Esto del paraíso como ejemplo, la perfección, creo que es un poco aburrida, pero, bueno, había una canción, ¿no?, que decía que aburrida es la perfección, pero buscan esa vida buena en el sentido de, sí, de Aristóteles, vamos a decir, ¿no? Más eudaimónica, más unida a los otros, al bienestar de los otros, al desarrollo personal, entre comillas, esto ahora volvemos. Bueno, más allá, digamos, del placer, el desarrollo de sus propias capacidades. Francesc Torralba suele decir llegar a ser lo que estamos llamados a ser, algo parecido a esto, que buscan eso. Gente que esté interesada en abrir una ventanita con su mismidad, entenderse, comprenderse, analizarse. Si eso se llama espiritualidad, pues vale, pues también lo podemos poner ahí. Es decir, gente que ya no le vale con el hacer y que busca otro tipo de vida. Esto no quiere decir que eso no sea con limitaciones. Bueno, creo que hay esos tres. Creo que hay una necesidad de llenar el tiempo de vida de contenido y creo que las actividades que ahora tienen claramente les limitan y creo que ese nuevo no están dispuestos a aceptarlas. Por este motivo, entre otros, creo que se están vaciando los centros de mayores. Creo que ahí van los padres, pero estas nuevas generaciones no van a ir ahí porque buscan otro. Dicho esto, quiero decir, ¿qué pasa también? Pues creo que pasa, o intuyo que pasa, porque esta investigación no está terminada, intuyo que lo que sucede es que
Bueno, creo que la psicología positiva ha hecho mucho daño. Mucho daño. Honestamente, yo no sé si vosotros lo veis, pero esto de ir por los aeropuertos y ver, ¿no? Bueno, en las librerías la parte de ensayo ha desaparecido, ¿no? Ahora todo es 10 consejos ¿no? Para alcanzar la felicidad, 10, ¿sabéis? 20 tips para no sé qué. En tu mano está, en tu actitud está la solución. Bueno, cómo conseguir la felicidad, tal. Bueno, yo creo que en esto se nos ha ido, como decía mi madre, el oremus, y creo que para muchas personas esa felicidad o esa plenitud que desean alcanzar, creo que a la vez es una especie de timo. Creo que creo que la felicidad no es el objetivo último del ser humano, por decirlo así. Creo que hacemos muchas cosas no porque nos hagan felices, sino porque tienen sentido. Por ejemplo, cuidar de nuestra madre. Eso no hace nadie feliz, pero igual tiene sentido en la vida de las personas, ¿no? Es decir, asumir que vamos a tener limitaciones, es decir, esos modelos de plenitud están muy lejos luego de la realidad de las personas, y los que buscan desde ahí creo que tienen una disonancia enorme, una discrepancia entre lo que esperan y la vida que llevan. Y esa búsqueda de ese desarrollo personal, que por otro lado es muy relevante, a mí me parece que es algo que, ¿no? Que yo por lo menos siento también, ¿no? Esa necesidad de desarrollo, de conocer, de experimentar, de vivir, quiero decir, creo que se topa con unas imágenes a veces que no son adecuadas. Y la última, bueno, ¿cuál es el desafío que tienen todas estas personas? Pues llenar esos 20 o 30 años de contenido. Creo que hay un desafío, ¿sabéis? Porque si no, la vida se hace muy larga cuando uno no tiene porqués. Entonces, cuestiones que tienen que ver con el sentido, con el propósito, con el logro, con quitando un poco toda esta capa de psicología positiva, digamos, de bajo nivel, que hay otras que funcionan bien. Bueno, creo que es uno de los retos que tienen las personas y lo dicen. Y por último, cuando les hemos preguntado sobre si verían posible, bueno, esto lo dice, bueno, si habéis leído el último libro de Martha Nussbaum, por ejemplo, ¿no? La de Vejez con sentido, ahí aparece un poco, ¿no? La cuestión de que la jubilación no es un deber, sino es un derecho, que uno lo puede ejercer o no, la posibilidad de seguir trabajando remuneradamente o no, o aportando a la sociedad o al bien común, en general, todo el mundo cree que la vejez es una especie como de tierra prometida del descanso que os decía antes, ¿no? Creen que tienen que descansar, rehuyen las obligaciones, rehuyen el compromiso, porque hay una mirada de la vejez como eso, ¿no? Como que uno ya deja paso a los otros cuando les confrontamos, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo mucho de en una entrevista, ya terminó la entrevista, un sindicalista navarro del sur de la Ribera de Navarra, un hombre estupendo, que ha sido toda la vida sindicalista de UGT, ¿no? De UGT. Y yo le decía, pero ya fuera de la entrevista, pero tú no te das cuenta que, ¿no? A ver, ¿tú cuánto has cotizado en las pensiones, ¿no? Para la pensión de jubilación, ¿no? Y yo le hacía la cuenta, ¿no? Pues imagínate 1.200 euros, 1.200 euros o 1.500, ¿no? Por 12 meses, pues imagínate que son pues 30.000 euros que has puesto al año, ¿no? Durante 30 años, pues son no, si has puesto eso, que no habrás puesto eso, pues no sé, salían 720.000. Y le digo, mira, con lo saludable que estás, como te has jubilado anticipadamente, tienes todavía a tu madre viva, no has fumado y tal, digo, tú vas a vivir 30, 35 años, vamos a dividir, y claro, la pensión máxima que tiene ese hombre no llega con lo que él ha puesto, ¿no? Cuando yo le confrontaba con esa situación, que ya sé que es ficticia en parte, pero lo que le quería llevar era a ver qué opinaba de eso, claro, mira para otro lado y le digo, esto se está pagando con el trabajo de unos jóvenes que tienen dificultades de vivienda, dificultades para seguir un proyecto de vida autónomo, le llevaba eso, miraba para otro lado. Quiero decir, la contribución al bien común, el pensar que la jubilación o que la vejez no es únicamente una etapa de descanso, sino que hay retos que tiene esta sociedad, el reto del pacto intergeneracional o 1000 retos que se pueden poner, en este momento las personas miran para otro lado. Cero compromiso, cero implicación. Me diréis, todos no. Claro que hay gente comprometida, claro que hay gente que está... Pero en general
tenemos una mirada sobre la jubilación y la vejez que no encaja con los retos de esta sociedad. Termino. Otros retos que yo veo que aparecen en el horizonte, ¿no? Claro, este 20% de gente que estamos en la generación del baby boom más el 20% que está en la vejez, ¿cuánto número de votos es? Claro. El 40 y muchos por ciento. Quiero decir que también hay otras cuestiones, ¿no? No solo la jubilación o pagar la jubilación o las cuestiones económicas y financieras. Creo que este reto de la nueva longevidad y de la vejez en general nos lleva a terrenos que no hemos explorado suficientemente, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, ¿no? Entonces, ante sociedades que cambian, ante retos que son nuevos, ante una cantidad de mayores enorme, creo que necesitamos urgentemente repensar los modelos de vejez. Creo que necesitamos repensar los modelos en los que, ¿no? O sea, lo que es ser un buen mayor, un buen ciudadano. Creo que no nos podemos permitir perder a ese 20% de la población y creo que será diferencial las sociedades que sepan captar, ofrecer, mirar esto de la vejez más allá de lo que cuestan las pensiones, desde otra manera más integradora. Esto no significa obligar a trabajar, esto no significa, no sé muy bien qué significa, tengo algunas ideas, no sé muy bien qué significa, pero desde luego creo que esto es una realidad obvia que tenemos que afrontar. Y yo me he hablado mucho. Igual. No, hemos pactado que no tendría límite porque yo ya sabía que era muy interesante y por lo tanto no tenía demasiado sentido cortarle en este tema. Pero tengo algunas cuestiones que para que profundices de alguna manera. Tú has presentado de alguna manera esta generación del baby boom, que es la que empieza a jubilarse y la que se irá a jubilar. Cuando se creó la Seguridad Social, la esperanza de vida, es verdad, era 4 años en España. Y ahora creo que somos el país de Europa que tiene más esperanza de vida a los 65 años, que creo que están 24 años de media. Eso quiere decir que hay gente que vivirá 30 y 35. Y por lo tanto, este tiempo se ha de llenar. Pero cuando preguntas, y seguramente haces estos estudios, estás hablando con un individuo que tiene 65, 68 o 70 o los que tenga. Y de menos, ¿eh? Y de menos, de acuerdo. Pero la vejez es un proceso dinámico. Y la persona a los 65 es una cosa, a los 70 a lo mejor ya no piensa igual de lo mismo, porque ya le han salido problemas de salud, porque ya piensa que esto no es tanto paraíso, porque eso de viajar todo el año ya le cansa mucho. O sea, va cambiando. O sea, estás hablando de la vejez, pero hay vejeces. No solamente gente en distinta situación, sino gente que en su propia biografía tiene momentos distintos. ¿Ahí has observado cambios? Sí, porque has hecho un poco la idealización de la vejez por parte de estos 5 tipos o 3 tipologías. Eso es una idealización de la vejez. Pero igual un mismo individuo pasa por los 3. Y eso todavía dificulta más la gestión de políticas públicas para atender estas necesidades, ¿no? Bueno, pasan por los 3 y luego yo he hecho una especie de resumen, ¿no? O sea, completamente de acuerdo, hay vejeces diferentes. De hecho, se observa bien. El problema es que no tenemos O sea, lo que tenemos son cortes de distintas edades, pero no tenemos personas a las que podemos ir siguiendo durante todo ese proceso de envejecimiento y, por lo tanto, ver en parte los cambios que tú mencionabas, ¿no? A ver, o sea, hay gente de 60 y tantos años que han tenido pérdidas, o sea, cuidan, por ejemplo, a sus padres, ¿sí? Pero a la vez han tenido pérdidas personales, pérdidas de amigos, que a la vez tienen problemas de salud, es decir, todo esto está mezclado. O sea, es verdad que conforme van pasando los años, en la 6ª década de la vida, pues imaginaros, ¿no? Pues hay una pérdida de población, o han tenido contacto con cáncer, o han tenido contacto con otras enfermedades, o algún amigo se les ha muerto de un infarto. Es decir, esa relación con las pérdidas, tanto personales como relacionales, ese contacto, la pérdida a veces del mismo trabajo, la jubilación, lo que significa en sus vidas, claro que hay gente que tiene contacto y mucho con el reverso tenebroso, por decirlo así. Y por lo tanto, saben lo que hay y esto les lleva a matizar, ¿no? Conforme van aumentando la edad, es verdad que esos cambios son más plausibles y es verdad que hay modificaciones. Lo que nos parece interesante en la 6ª década de la vida, en la 8ª década de la vida, yo creo que claramente ya no es tan importante. Por lo cual, es verdad que hay mucha diversidad y es verdad
que las personas van pasando por fases y lo que les depara la vida, ¿sabéis? Y lo que les depara la vida. También hay una cosa que no he mencionado, que yo creo que es muy relevante. Las personas que están en la sexta década de la vida, principios de la séptima década de la vida, los que tienen hijos, hay una parte de esa población que cuida de sus padres o de sus madres, tienen hijos que todavía no han salido de casa y sienten algo que para mí es difícil de gestionar, ¿no? Que es que saben que no van a tener la seguridad de sus padres, ¿sí? Por decirlo así, y están temerosos por el futuro de sus hijos. Y por lo tanto, están en una situación muy compleja a nivel personal, ¿sabéis? Porque tampoco saben muy bien qué hacer con su propia vida, con la vejez, tienes disyuntivas. Y otras dos cuestiones que no he mencionado de esa diversidad que tú dices. Antes era muy complicado tener personas emigrantes en estos grupos. Cuando hacías grupos con personas mayores hace 30 años, había emigrantes, pero había muy poquitos. Ahora hay mucha más emigración que entra en esto, y también esa emigración, y también gente del país, ¿no? Claro, la dimensión pobreza vuelve a aparecer. O sea, aquí hay personas que les cogió la crisis del 2008, que trabajaban en la construcción, que han tenido trabajos precarios, que estaban muy endeudados, que han ido aguantando y que llegan a la jubilación con una pensión muy limitada. Y todo esto de los viajes, todo esto de tener una experiencia, todo esto de, ¿no? Bueno, el paraíso, digamos, del descanso no está el paraíso del descanso para ellos y para ellas. Es una vida con muchas limitaciones, es una vida en la que les cuesta llegar a fin de mes, en la que tienen renta de garantía de ingresos o similar, en fin, y que tienen hijos y que saben que van a tener que estar trabajando, haciendo cosas hasta que el cuerpo aguante, ¿sabéis? Seguir limpiando casas o seguir haciendo chapuzas o lo que fuera, ¿sí? Eso también entra, y eso da una mirada de la vejez también que yo quizás no he dado al principio, que te pone o te confronta con otra realidad, ¿no? Que es una vejez que además tendrán seguramente peor salud porque se han alimentado peor, porque tienen peores hábitos saludables. Bueno, aquí hay mucha complejidad por el medio, es cierto. Era muy interesante cuando hablabas de esta dicotomía entre lo que realmente deseas y lo que estás dispuesto a expresar. En el sentido de que cuando quizá una persona mayor le está diciendo a su hijo, no, yo ya me ocupo de mí, no quiero causarte problemas y tal, en el fondo está preservando también su independencia. No te metas tampoco en mi vida, porque aquel anuncio que hacía en la televisión catalana que decían els avis están molt ocupats, porque quieren seguir teniendo su vida. Pero la necesidad de relaciones, de proximidad, de contacto, de compañía, es intrínseca a todas las personas. Y has citado una novela, yo te citaré otra para que me digas si eso también está siendo un elemento ahora, que es una novela de Coetzee, que es aquella, me parece que es La Edad del Hierro, en la que es una mujer que ya está mayor, que tiene cáncer, que su hija está en Boston o en Estados Unidos haciendo una carrera brillante, que ella se ha sacrificado para que su hija tenga una carrera brillante, y que ahora tiene cáncer, está sola y no se atreve a llamarla, y cuando la hija la llama le dice que está bien, a decirle que está cada vez peor de su cáncer y cada vez más dependiente. Y acaba encontrando refugio en un vagabundo que un día encuentra en el patio y se le mete en casa, y acaba siendo su amigo de su compañía de muerte. Bueno, esto es muy desesperante. Por otra parte, eso ocurre en un momento en el que en una misma familia o en un mismo lugar pueden estar conviviendo 5 generaciones. 5. Por lo tanto, ¿cómo ves tú ahora el choque generacional? ¿Qué esperan unas generaciones de otras? ¿Cómo lo ves eso? Y el tema de la soledad. Mira, la última estadística que he visto de la ciudad de Barcelona, creo que era 40% de hogares unipersonales. O sea, que en algún momento hay mucha gente muy mayor, no sé, ahora no recuerdo la cifra, luego os la busco y os lo digo, pero era una proporción que a mí me sorprendió y estoy acostumbrada a manejar este tipo de datos. La cantidad de gente que vive en un hogar unipersonal.
Eso quiere decir, ¿son hogares unipersonales por elección, porque parecería que el deseo de independencia lleva a esto? ¿O son porque no hay otras opciones en la vida? ¿Lo habéis encontrado esto en el estudio también? Bueno, con respecto a la novela de Coetzee, bueno, por meterme en un charco que no tengo necesidad, ¿eh? Pero Bueno, por pero yo aclarar, provoco. o sea, podría obviar esto, ¿no? Pero me ha venido a la cabeza, a ver, mujeres que han tenido una trayectoria feminista en su vida, ¿sí? De lucha, reivindicación de sus derechos durante muchos años y que se han singularizado especialmente, que desearían, igual que la mujer de la novela de Coetzee, decirle a su hija, ven a echarme una mano, te necesito, y que no se atreven por las convicciones durante años que han defendido, por poner un ejemplo. Tal cual. ¿Sí? Digo, Te has metido en un charco, por la verdad. decirlo... Bueno, porque, Sí, sí. porque todos tenemos nuestras contradicciones, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Que ahí también se niega, es verdad lo de la libertad del otro para poder elegir, pero también se niega algo que diréis, qué exagerado es este tío, ¿no? Deberíamos, en el País del Domingo le entrevistabais a... Ay, Zadie Smith. Zadie Smith decía en un momento determinado, tenemos que estar agradecidas de que nos pidan ayuda. Textual. Decía el otro día, podéis ir al País del Domingo y dice eso, ¿no? Yo sí que creo que Zadie Smith, yo pensé un poco, cuando leí la entrevista pensé un poco en esto, ¿no? Creo que depender de los otros es una bendición. Creo que es una bendición. Si esto no, depender de los otros en un buen sentido del depender, es una bendición. Creo que necesitamos recuperar esto. Creo que dar la posibilidad al otro de que nos ayude, creo que también es algo que deberíamos de agradecer a los que nos piden ayuda. Creo que Zadie Smith tenía razón. A veces, por no molestar, por no influir, por no limitar, por tal, estamos limitando lo contrario de aquello que no queremos limitar, que es la posibilidad de interdependencia, la posibilidad de relación, la posibilidad... Esto no significa que yo esté defendiendo que hay que estar 365 días al año, 24 horas al día, 7 días a la semana, para nada, para nada. Yo he sido cuidador de mi madre con demencia junto con mi hermana durante muchos años y sé bien, aparte de la teoría, vamos a decir, sé bien lo que significa cuidar a una persona con una demencia muy complicada. Sé. Pero creo que en el fondo, cuando no permitimos que la otra persona o le decimos no, que no se me venga ayuda, no somos capaces de pedir ayuda, estamos limitando también la posibilidad de ¿qué? De que tenga esa experiencia de cuidado, de que tenga esa experiencia de interdependencia, de que tenga... Creo que tenemos un problema con esto, creo que tenemos que revisar este asunto. No sé si lo he explicado bien. Profundiza un poco más, porque no estamos transmitiendo, cuando expresamos este tipo de reticencias a pedir ayuda, y en el fondo hay mucha gente que ofrece ayuda y no la pide para él, que esta es también una generación de mujeres particularmente, diríamos, ¿no? Pero no estamos diciendo a las otras generaciones y educando a las otras generaciones en una elusión de las relaciones de cuidado. Es que eso es a lo que iba. Yo lo que pretendía expresar es precisamente eso, ¿no? Es decir... Pero no les hacemos un favor. No, no. Porque van a necesitar cuidados, a lo mejor ellos también. Van a necesitar cuidados, no han tenido experiencia de cuidados. Para mí la cosa es modular el cuidado, pero no negar la posibilidad de experiencia. O sea, no, ahora obligamos a las personas, o sea, tal como está constituido el sistema, los servicios que tenemos, el cuidado en el domicilio, todos los que nos dedicamos a este gremio del cuidado, vamos a decir, todos sabemos que el cuidado en el domicilio, por más que lo reivindicamos, que el cuidado comunitario es estupendo, por más que pensamos que las residencias solo en el último momento, por más de atención centrada en la persona, por más de todo esto, el que está en este gremio sabe muy bien las limitaciones que tiene el cuidado en la comunidad. Sabe muy bien las limitaciones que tiene. Entonces,
creo que no podemos negar o sea, creo que tenemos que abrir un juego en el que no neguemos a los otros las posibilidades de ser interdependientes, de poder brincarse en el cuidado, implicarse, comprometerse, tener la experiencia del cuidado, que es una experiencia muy importante a nivel personal, muy importante a nivel personal, y que eso no sea obligatoriamente, ¿sabes?, pasar por un... Creo que ese es el problema que tenemos y eso es lo que en realidad también mostraba la novela de Coetzee o estas dos personas, de estas dos mujeres de las que me estaba yo acordando. Es decir, si negamos al otro, si no expresamos el deseo, la necesidad de cuidados o no le proponemos comprometerse, o sea, no le proponemos la interdependencia, creo que en esa medida generamos individuos, muy individualistas, muy... ¿Sabéis? Creo que esa dicotomía... Creo que existe y eso es una pena. Especialmente esto se da en el caso de los hombres. Y creo que tenemos un problema. Creo que los hombres en general hemos entrado en el mundo del cuidado de los hijos. Creo que más o menos hemos podido entrar tímidamente, al menos. Pero creo que no hemos entrado para nada en el cuidado de los padres. En la medida en que no entramos ahí, carecemos de una experiencia emocional e interdependencia que nos limita para la tira de cuestiones. O sea... a mí no me van a hacer caso, yo propondría una mili de cuidado, ¿sabéis? Que todo el mundo pasara así, de verdad, por esa experiencia, tanto a nivel personal como para algunas profesiones. Creo que sería muy relevante. Con respecto a la soledad que decías, a mí me parece que, o sea, llevamos décadas de individualización, ¿sabéis? Llevamos décadas de pérdida de esos valores comunitarios o de esa mirada más de lo común, de lo compartido. Creo que en parte lo que estábamos analizando personal del cuidado también tiene que ver con esa pérdida de esos valores. Y creo que además, quiero decir, yo cada vez veo más, yo estoy muy preocupado porque lo que tú citabas, el 40% de los hogares unipersonales. Vamos, esto solo se da en gente mayor, porque los jóvenes no pueden acceder a esos hogares unipersonales, es otra realidad. Pero eso también tiene que ver con la falta, digamos, de una mirada del compartir, de la interdependencia, que yo creo que es que la interdependencia se ha vuelto clandestina casi, ¿no? Decir a alguien que, oye, te necesito, parece que es como algo que no toca, ¿no? Que es yo. Yo estoy muy preocupado con esto. Esto no significa obligatoriamente la soledad. No significa obligatoriamente la soledad, pero sí que es verdad que hay mucha soledad en esas personas que viven en aislamiento. También creo que esto es en parte, creo que se banaliza. Cuando hablamos hay una banalización del sufrimiento en general. Sí, creo que hay una banalización del sufrimiento. Esto de banalización del sufrimiento, vamos, por citarle a Hannah Arendt, pero creo que hay una banalización del sufrimiento. Creo que yo cada vez lo oigo más y lo vivo más. No sé si lo veis vosotros, ¿no? Ahí parece que un cáncer de mama se puede curar con actitud y no sé, y unos consejos, y que es una tontería que hay que superar sin ningún problema. Parece que no. Parece que una depresión... es algo que uno puede ir a un bar a tomarse un vino y lo oye al de al lado. He ido al médico y me ha dado unos antidepresivos porque estoy un poco depre. Bueno, por poner dos ejemplos. Bueno, si sabes lo que es una depresión no banalizarías estos asuntos. Creo que hemos banalizado el sufrimiento en general y en particular la soledad. Creo que la banalizamos en exceso. Es decir, creo que nos centramos mucho en términos relacionales de la soledad y creo que es verdad que existe soledad que es exclusivamente o que tiene un origen relacional, pero desde luego en los casos que tenemos en la Fundación La Caixa, donde yo trabajo, en el programa Siempre Acompañados, esa soledad que puede parecer a veces derivada de las pérdidas, de no tener gente, de no tener vínculos, etcétera, acaba teniendo un componente emocional, un componente de vacío, de tristeza, de abandono, de falta de reconocimiento, mucho más matizado y mucho más, que se puede matizar mucho más y hacer una lectura mucho más emocional de eso, y acaba siendo una soledad existencial, una soledad que cuestiona el para qué estoy, por qué estoy,
cuestiona mi proyecto de vida, cuestiona sentimientos de alienación, de vacío, ¿sabéis? Que es mucho más profunda, no sé cómo decirlo. O sea, es como si la soledad tuviera capas, como la piel, ¿sabéis? Epidermis, la del medio, que no me acuerdo cómo se llama, y la hipodermis, que me imagino que será la de abajo, ¿no? Pues quiero decir que cuando uno llega abajo y ve esas capas, claro, esa soledad de alguien que cree que su vida no tiene sentido, o que se siente rechazada, o que no se siente tenida en cuenta, no se soluciona con compañía. No nos engañemos. Con No sentido. necesita... Necesita sentido. Eso es. Necesitas otras cosas. Claro. Creo que en parte banalizamos el sufrimiento y banalizamos la soledad porque no sabemos qué hacer con eso que nos interroga. Creo que nos pasa eso. Cuando hacemos grupos con personas y les hablamos de las relaciones y la soledad, sí que aflora. Y en eso del desarrollo personal sí que aflora una necesidad que creo que es muy de esta época, ¿no? De sentido, de pensar que esta vejez que vivo 2 o 3 décadas sirve para algo a los otros. Creo que pasa esto, ¿no? Entonces, a mí no me asusta tanto esa parte del aislamiento, que entiendo que es un problema y que tienes un problema con o un desafío con muchas dimensiones. Me importa más que no seamos capaces como de entender esto bien, ¿sabes? De profundizar, de ponerle capas, de tener respuesta para eso. También me parece que generamos, ¿no? Y esto no es hablar mal, ¿no? Quiero decir, damos ayuda y damos compañía. Mirad, dar compañía está muy bien, pero eso es paracetamol para el alma. De verdad, paracetamol para el alma. O sea, la gente... Y luego no podemos hacer que la soledad de una persona o el aislamiento se solucione con una compañía externa, sino haciendo capaces a las personas, y esto no es neoliberalismo, para nada, capaces de ¿qué? De gestionarse sus propios sentimientos de soledad. Porque esto es algo que está con nosotros. Y una vida larga y una vejez larga, una vejez en la que tendremos momentos estupendos, pero tendremos limitaciones, tendremos dependencia, tendremos pérdidas. Llegar a los 95, ¿sí? Es perder tu red. Si tenías 5 hermanos, lo más fácil es que llegues solo o sola. Si tenías una cuadrilla de amigos de 8 o 10, lo más fácil es que llegues sola y medio sorda, y con problemas de movilidad y con dolores. Y no sé si me explico lo que quiero decir, porque es el precio que se paga por vivir. Lo otro es, ¿sabéis? Es filfa pa' necios. O sea, esto es lo que hay. Bueno, yo creo que necesitamos pues otra mirada, la verdad. Y con respecto a la última cosa que planteabas de las relaciones entre generaciones, por este trabajo que estamos haciendo ahora, pero por otros anteriores donde hemos preguntado sobre el pacto entre generaciones, yo estoy muy preocupado. Estoy muy preocupado porque yo lo que veo es que hay una especie de lejanía emocional. ¿Sí? Es como si no quisiéramos mirar y no nos quisiéramos responsabilizar los mayores o los adultos de lo que dejamos. No digo que seamos culpables, no he utilizado la palabra culpable, pero desde luego algún tipo de responsabilidad tenemos en el futuro de los jóvenes. Creo que tenemos algún tipo de responsabilidad. No queremos mirar eso. Y por lo tanto, este pacto entre generaciones, que en definitiva es un pacto de cuidados en un sentido amplio, que es base de nuestra sociedad, ¿sabéis? Es que si no hay esto se va al garete. O sea, se va al garete directamente. Entonces, me parece que necesitamos mirar. Cuando llevamos a la gente, obligamos, entre comillas, a mirar más allá del propio colectivo, surgen problemas porque no queremos ver lo que dejamos, seamos o no responsables o en qué medida seamos responsables, no queremos ver. Por otro lado, la juventud, las personas jóvenes, por ejemplificar lo que es más rápido, hace unos meses estaba enfrente del Ayuntamiento de Bilbao, había una manifestación de un colectivo muy numeroso de personas mayores reivindicando una subida en las pensiones. ¿Sí? Ese era el marco. Yo estaba viendo aquello desde la Ría, ya sabes, el Ayuntamiento La Ría. Se pusieron 2 jóvenes entre 25 y 30 y pocos años al lado mío y uno le dijo al otro, mira, esos pensiones, nosotros sueldos que no llegan a 1.000, estos pensiones que casi son de 3.000, le dijo uno al otro. No discuto
Yo también quiero ser pensionista, quiero decir, no discuto la legitimidad, no discuto nada, ni pongo en cuestión nada. Yo simplemente digo que ese símbolo, lo que significa un joven diciéndole al otro, Sí. esta es nuestra situación, creo que nos tiene que hacer pensar, Sí, porque nos viven lejanos y con prebendas. Y eso no es... Pero aquí, y ahora sí que es una pena porque vamos a tener que cerrarlo, ¿eh? Pero hay una cuestión. La pregunta de esos dos chicos no es por qué hay un jubilado que cobra una pensión de 2.000 euros, que es la pensión máxima, no son 3.000, lo que cobran son 2.000 y pico, sino por qué un joven cobra ahora 3 veces menos que sus padres cuando empezaron a trabajar. Esa es la pregunta. ¿Y por qué la economía, que ha aumentado la productividad durante todo este tiempo y la riqueza se ha incrementado durante este tiempo, por qué la economía no se ha atrevido, aunque lo ha intentado, a quitarle la pensión a esta persona mayor, pero es la economía la que no le da el salario que requiere y que merece y que puede pagar al joven? Cuidado, lo que te quiero preguntar aquí es, cuidado con la ideología y la guerra cultural que está llevando a un enfrentamiento generacional como paso previo para cuestionar el estado de bienestar y las pensiones de los pensionistas. Totalmente. En lugar de cuestionar por qué pagan salarios bajos a los jóvenes. No sé si te parece eso. Totalmente de acuerdo. Lo que yo, más que por ese lado, que estoy totalmente de acuerdo, yo lo que quería plasmar aquí, que no sé si lo he hecho bien, es, el choque. por un lado, el choque y por otro, creo que el colectivo de las personas mayores tiene que salir de su ensimismamiento, cierro comillas, tiene que salir de eso, no porque no sea legítimo lo que reivindica, yo no pongo en cuestión la legitimidad de subir las pensiones un 2,5, un 3, no deslegitimo nada, lo que digo es, yo veo a unas personas mayores, a unos colectivos de personas mayores muy autocentrados en sus legítimas reivindicaciones, que son legítimas, muy centrado en defender el edadismo. Hombre, ¿quién está en contra, ¿no? Claro. En este momento de la vida está claro que hay edadismo, está claro que ha habido conculcación de derechos, todas estas cosas están claras, todo eso está claro, pero hay una realidad, otra realidad, la de unos jóvenes que tienen su vida limitada, o sea, que no pueden, que están retrasando la maternidad, que no pueden llevar una vida independiente, que tienen una vivienda a la que no pueden acceder. Entonces, si los mayores son muchos, y vamos a ser muchos, la pregunta que yo me hago es, ¿podemos estar ausentes de las necesidades problemáticas de los otros? Simplemente esa pregunta. No digo que no tengan, no, digo que hay otra parte y que a mí me gustaría que esa parte también se mirara, porque si no, acabaremos donde tú has dicho. Sí. Y Es un ese peligro uno de que hay los ahora. peligros. Es un peligro. Entonces, yo lo único que pido con este comentario es que se mire. ¿Sabéis? Que alguien alce la cabeza y diga, oye, ¿qué pasa aquí? Más allá de mi colectivo, más allá de mis reivindicaciones, por muy justas que lo sean, por muy legítimas que lo sean, que yo no entro a cuestionar eso. Yo lo que digo es, alcemos la mirada. Interesante. Estamos en un momento en el que estas cosas son como ríos de fondo que van avanzando, que son muy culturales y también muy ideológicas en muchas veces, ¿no? Ha sido muy interesante. Muchas gracias. Un placer. Un placer enorme oírte. Muchísimas gracias. Nos vemos, volvemos en media hora. Vamos a hacer un descanso de media hora y volvemos para la mesa siguiente. ¿De acuerdo?